Voy a confirmar que se está viendo correctamente la presentación, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto. A ver. Pues comenzamos en esta sesión con lo que viene siendo la primera parte del tema 6, que trata sobre aplicaciones de IA en lo que viene siendo el análisis de datos con herramientas low-code. Bueno, en esta sesión pues vamos a introducir lo que sería el papel central que desempeña pues la inteligencia artificial en el análisis moderno de datos, especialmente cuando se aplica a través de lo que ya hemos visto durante la asignatura, que son las herramientas low-code. El punto de partida es reconocer pues que muchas organizaciones todavía se quedan en un análisis, podríamos llamar descriptivo, limitando pues, o limitado, mejor dicho, a explicar qué ha ocurrido en el pasado. ¿Qué pasa? Pues que la IA permite ir mucho más allá, facilitando la transición hacia un análisis explicativo, predictivo y finalmente prescriptivo, podríamos llamar, donde los datos pues no solo informan, sino que recomiendan acciones concretas. Claro, en este contexto, todo esto que tiene que ver con IA, análisis de datos, decisiones, pues el enfoque loco resulta clave porque, claro, con él podemos acceder a técnicas avanzadas de Machine Learning sin necesidad de tener perfiles muy técnicos, eliminando así la barrera de la programación y permitiendo que perfiles pues, de negocio, analistas e incluso responsables de tomar decisiones puedan trabajar directamente con modelos de IA. Mm. Bueno, a lo largo del tema vamos a utilizar PickML como plataforma de referencia dada su orientación visual, su catálogo de modelos integrados y su capacidad de pues, reutilización y automatización, como ya hemos visto. El objetivo básicamente es que entiendan cómo aplicar la IA a lo que viene siendo problemas reales, como por ejemplo se me ocurre la segmentación de clientes, detección de anomalías o incluso generación de recomendaciones, sin perder de vista pues, el criterio que define el análisis de datos, o sea, el criterio del negocio. Claro. Esta visión pues, nos conecta directamente con entornos empresariales donde el valor no reside en el algoritmo en sí, sino en su capacidad para mejorar decisiones, optimizar procesos y anticipar riesgos. Bueno, continuamos. Bueno, en cuanto a objetivos, pues este tema no está más bien orientado a desarrollar pues competencias prácticas en el uso de inteligencia artificial aplicada al análisis de datos, con especial énfasis en la interpretación y el uso responsable de los resultados. En primer lugar, lo que yo busco es o que lo que busca este tema es que el estudiante pues comprenda los fundamentos del lo que pudiéramos llamar descubrimiento de patrones y su relevancia como base de múltiples aplicaciones de Machine Learning, pues desde la segmentación incluso hasta la propia predicción. En segundo lugar, pues que aprendan a construir y utilizar modelos integrados en entornos low-code, diferenciando claramente entre modelos supervisados y no supervisados, y entendiendo pues sus casos de uso más habituales en contextos empresariales. Como tercer objetivo, pues desarrollar una capacidad o la capacidad de interpretar y comunicar los insights generados por los modelos de IA, evitando una visión puramente técnica, podríamos llamar, y priorizando la traducción de resultados en decisiones, bueno, decisiones accionables. Y además, pues abordaremos el uso de técnicas de análisis predictivo y prescriptivo como apoyo directo a la toma de decisiones basadas en datos, por ejemplo, pues para marketing, operaciones o incluso gestión de récords. Y finalmente, pues miraremos las limitaciones técnicas y las consideraciones éticas asociadas al uso de la IA. ¿A qué me refiero con esto? Pues aspectos como transparencia, calidad de los datos, protección de la privacidad incluso, y
el riesgo de la toma de decisiones sin supervisión humana. Bueno, continuamos. Bueno, el descubrimiento de patrones. Básicamente es uno de los pilares fundamentales, podríamos decir, del análisis de datos basado en inteligencia artificial. Consiste en identificar relaciones, estructuras o comportamientos recurrentes, podríamos decir, dentro de los datos que no resultan evidentes a simple vista, pues únicamente mediante análisis descriptivos tradicionales. Claro, estos patrones pueden manifestarse como agrupaciones naturales de observaciones, asociaciones frecuentes, hablo de asociaciones eso, entre variables o incluso relaciones de dependencia más complejas, insisto, que a simple vista no pudiéramos ver. Claro, el proceso de descubrimiento de patrones pues combina dos frases claramente diferenciadas. La primera es la exploración, en la que se aplican algoritmos para detectar posibles regularidades sin partir pues de hipótesis rígidas. Y la segunda es la validación, palabras, perdón, no frases, que tiene como objetivo comprobar pues la estabilidad, coherencia y utilidad real de los patrones identificados. Claro, si hablamos de empresas o del sector empresarial, pues el valor del descubrimiento de patrones radica en su capacidad para generar nuevo conocimiento accionable. Por ejemplo, pues identificando perfiles de clientes, comportamientos de consumo o señales tempranas de riesgo. No obstante, claro, es importante entender que un patrón no es automáticamente pues sinónimo de causalidad y que su interpretación requiere siempre contexto y criterio de negocio. ¿A qué me refiero? Que por el simple hecho de tener un patrón no siempre significa, o sea, no siempre significa que sea relevante, que haya una causalidad, o sea, que haya un motivo per se. Hay un, pueden darse casos de patrones que puedan ser, pues, no relevantes. Entonces es importante saber diferenciar. Claro, es- otra ventaja también es que la IA, pues, facilita en gran medida el proceso de manejar estos grandes volúmenes de datos y múltiples variables, pues, de forma simultánea. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no sustituye ni por asomo la necesidad de análisis crítico por parte del analista. O sea, no la podemos dejar sola haciendo cosas, que sé que sería el sueño de mucha gente, pero es importante el análisis de calidad humana detrás de las decisiones, porque claro, lo que comenté anteriormente, pueden detectar patrones que nosotros pues veamos y digamos, vale, sí, hay aquí una asociación entre variables, pero que no es relevante y por lo tanto no vamos a tomar. Bueno. Los patrones que pueden descubrirse mediante técnicas de inteligencia artificial, pues adoptan diversas formas, podríamos llamarlas así. Cada uno, pues, con aplicaciones específicas para el análisis de datos. Por ejemplo, los patrones de asociación describen la ocurrencia conjunta de atributos o eventos y suelen expresarse, pues, mediante reglas del tipo si A, entonces B, siendo, pues, muy comunes en el análisis de sistemas de la compra o sistemas de recomendación. Esto no suena muy técnico, pero es de toda la vida de si te gusta esto, muy probablemente también te va a gustar aquello. Un análisis de recomendación de toda la vida. O si compras determinado producto en la cesta de la compra, es muy probable que te compres este otro porque en base a un montón de datos hemos entrenado modelos y sabemos que mucha gente que compra un producto tiende a comprar este otro. Entonces te lo recomendamos. Después están los patrones de agrupamiento o clustering. Claro, identifican sus conjuntos de observaciones similares entre sí, pero diferentes de otro grupo, lo que resulta especialmente útil para la segmentación de clientes o productos. Esto es, por ejemplo, las películas tienen muchísimos metadatos, no únicamente se dividen en terror, o sea, en la categoría, tienen muchísimos metadatos por detrás. Entonces, claro, si queremos agrupar clientes, pues podemos crear X agrupaciones y tú como cliente, en función de lo que hayas ido consumiendo, se te acerca más a un grupo o a otro. Y por lo tanto, se te recomienda lo que se le recomendaría a ese grupo. Los patrones secuenciales, pues, analizan el orden temporal de los eventos, permitiendo detectar, pues, comportamientos que se repiten en una secuencia concreta, como pasos habituales en un proceso de compra o de abandono de la compra. Prefiero, te das de alta en una plataforma, pues, en qué momento se abandonan, responde de qué pasos y demás. ¿Esto por qué es útil? Para saber, por ejemplo, una recomendación, cuándo recomendar, porque si estamos haciendo un proceso de múltiples pasos, pues detectar cómo se comporta el cliente en cada paso y en qué parte de cada paso es más recomendable, pues intentar venderle algo, por ejemplo. Y por último, pues patrones de correlación.
que reflejan pues relaciones estadísticas entre variables numéricas, ya sean lineales o no lineales. Y ayudan a entender cómo cambian conjuntamente distintos indicadores. Bueno, básicamente, en muchos casos, estos tipos de patrones se combinan para ofrecer una visión más rica, pudiéramos decir, del fenómeno analizado. Claro, es importante comprender las diferencias entre ellos para seleccionar la técnica o conjunto de técnicas adecuadas y evitar interpretaciones incorrectas. Ahora yo lanzo la siguiente pregunta. ¿Alguien podría decirme para qué usaría cualquiera de estos patrones? Por ejemplo, el patrón de clustering o el de asociación, ¿qué casos de negocio se le ocurre que pudiera usar estos patrones? O no es necesario que sean los cuatro, uno o cualquiera de ellos, me puede decir. Puede ser para definir grupos de control, ¿Cuál de ellos? el de clustering. Para definir grupos de control, a ver, explícate un poco más. Sí, para agrupar personas de acuerdo a intereses, gustos o de acuerdo a Sí, algún bueno, criterio que se claro. define. Sí, por supuesto, claro. Exacto, pues a lo mejor resulta que en base a un montón de información, información socioeconómica, de gustos, de hábitos, lo que sea, pues podemos agrupar clientes potenciales. Por ejemplo, mira, por ejemplo, yo soy una empresa muy grande soy una empresa matriz que tengo un montón de empresas más pequeñas dedicadas a diferentes públicos objetivos, como puede ser Grupo Volkswagen. Grupo Volkswagen, no sé si le sonará la marca de coches. Bueno, el grupo realmente es una empresa más grande, pues posee otras empresas como puede ser Skoda, Volkswagen como tal, Audi, entre otras. Entonces, claro, yo puedo segmentar a la población y a determinadas personas ofrecerle un vehículo de una gama, a otros de otra, uno de una marca, otros de otra, se pudiera hacer mediante clustering, por ejemplo. Muy buena respuesta, sí. ¿Alguien más se anima? Mantenimiento predictivo con clustering. Yasset. Mantenimiento predictivo. Si puedes explicarlo un poco más. Marketing cluster es de toda la vida, lo que acabo de comentar de los coches. Asociación podría ser para fallas de algún componente de una máquina. Ejemplo, si aumenta X temperatura, ocurre X falla. Pues pudiera ser, sí, pudiera ser, no se aumenta X temperatura, pero es muy probable que en base a determinadas condiciones, no solo temperaturas, sino diferentes, aumenta la probabilidad de desgaste de un componente. Sí, pudiera ser. Pues como algo tenemos claro, hasta aquí ninguna pregunta, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere que vuelva a explicar alguno de los cuatro? ¿Algo de lo que hayamos visto anteriormente? ¿O todo claro? ¿Todo claro? Perfecto, pues seguimos. Bueno, el principal valor del descubrimiento de patrones pues reside en su capacidad para, perdón, transformar datos en precisamente información útil y sobre todo información accionable. Los patrones identificados pues, pueden servir como bases para formular hipótesis, diseñar estrategias de negocio, e incluso alimentar modelos predictivos más avanzados. Por ejemplo, los clústeres obtenidos de una segmentación pueden utilizarse posteriormente como etiquetas para entrenar modelos supervisados, o las reglas de asociación pueden integrarse en motores de recomendación. Esto es importante porque a lo mejor tenemos un algoritmo, como comenté, de clustering de recomendación de películas y después podemos etiquetar, o sea, separar las personas en distintos grupos que se pueden utilizar para un algoritmo mucho más grande que tome en cuenta muchas cosas y entre ellas estas recomendaciones de películas. Esto siempre es escalable, podemos hacerlo todo lo grande que queramos. Bueno, que queramos no, que la ciencia permita. Bueno, no obstante, claro, este enfoque también presenta limitaciones importantes que deben tenerse en cuenta. Una de las más relevantes, pues, es el riesgo de identificar relaciones mm, no relevantes, pudiéramos llamar espurias, bueno, ustedes me entienden, relaciones que aunque existan, no son relevantes, especialmente pues cuando se trabaja con conjuntos de datos muy grandes o heterogéneos. Claro, podemos relacionar, por ejemplo, a ver si se me ocurre algo ahora, una relación no relevante. Una relación no relevante pudiera ser si, por ejemplo, hablando de mapas, vemos que
No te sé decir ahora. Me acabo de quedar en blanco, pero por ejemplo, si vemos que en un mapa de vehículos separan mucho en un sitio, podemos asumir que ahí pasa algo importante, pero resulta que ese día concreto había fútbol y por lo tanto se saturó la calle. ¿Entiendes? Asociaciones que pueden pasar que dice, uy, pasó algo, relacionamos una cosa con otra, pero fue por algo puntual y no es relevante. Bueno, también pues la interpretabilidad de los resultados puede disminuir cuando el número de variables es elevado o los grupos no están claramente separados. Insisto, si de repente le ponemos 1 millón de variables, pues el algoritmo va a empezar a sacar asociaciones que a lo mejor no tienen nada que ver entre sí, porque al final los números se parecen tanto entre sí con tantas variables que va a empezar a sacar asociaciones a lo loco. Entonces es muy importante segmentar las variables que vamos a utilizar. Segmentar, mejor dicho, qué variables vamos a utilizar. Bueno, otro aspecto relevante, crítico, podríamos decir, es que muchos algoritmos de descubrimiento de patrones pues no garantizan un resultado único, ya que dependen de procesos aleatorios o de parámetros iniciales, los hiperparámetros que conocemos. Por todo ello, pues la validación, repetición de experimentos y la interpretación experta son elementos imprescindibles para asegurarnos de que los patrones descubiertos aportan un valor real. Mm, Bueno, ahora hablaremos de BigML, que es una plataforma de Machine Learning diseñada para facilitar el uso de técnicas avanzadas de análisis de datos sin necesidad de programar, lo que hemos visto hasta ahora. Claro. Su enfoque del code se basa en una interfaz visual que guía al usuario a lo largo de todo el ciclo de vida del modelo, desde la carga y la preparación inicial de los datos hasta la evaluación e incluso reutilización de los resultados. Claro, la plataforma ofrece acceso directo a un amplio catálogo de modelos, tanto supervisados como no supervisados, que pueden entrenarse con unos pocos clics, lo que ya estamos acostumbrados a ver. Además, pues PickML incorpora herramientas de visualización que permiten inspeccionar los resultados de forma fácil, intuitiva, como gráficos de clusters, reglas de asociación o incluso diagramas de correlación. Claro, para usuarios más avanzados, la plataforma incluye un lenguaje específico que se llama WIS-ML, que permite automatizar flujos de trabajo y construir pipelines reproducibles. Claro, esta combinación de facilidad de uso y potencia analítica, podríamos decir, convierte a esta herramienta en un entorno especialmente adecuado para contextos empresariales, donde se busca tanto rapidez como escalabilidad y trazabilidad, que hemos visto hasta ahora que es muy importante en el uso de la IA. Bueno, el clustering es una de las técnicas más utilizadas en BigML para descubrir estructuras ocultas en los datos. Claro, la plataforma permite trabajar con el algoritmo K-means, que todos ya conoceremos, en el que el usuario define explícitamente el número de clusters en los que desea agrupar las observaciones, así como su variante, pues G-means, que estima automáticamente el número óptimo de grupos en función de criterios de estabilidad. El resultado del clustering incluye información detallada sobre centroides de cada grupo, la proporción de observaciones asignadas y las distancias promedio, lo que facilita pues el análisis y la interpretación. BigQuery además ofrece pues, visualizaciones en 2 o incluso 3 dimensiones que permiten evaluar visualmente, valga la redundancia, la separación entre clústeres y entender qué variables no, perdón, qué variables explican mejor las diferencias. Estamos hablando de que podemos ver los clústeres no solo en 2D, sino en 3D, ver uno está aquí, otro está aquí, cómo de cerca están y demás. Claro. Una característica especialmente relevante es que cada clúster generado pues, se convierte en un recurso reutilizable que puede integrarse en otros modelos predictivos. Por ejemplo, em, pues como una nueva variable que represente el segmento al que pertenece cada observación. Se puede utilizar, claro. De este modo, pues el clustering actúa como un paso intermedio que enriquece, pudiéramos decir, análisis posteriores. ¿Alguna duda hasta aquí? Cualquier duda me la pueden poner por el chat o me interrumpen, hablen, lo que ustedes quieran. Bueno, BigML también facilita el descubrimiento de patrones mediante reglas de asociación y análisis de correlación. En el caso de las reglas de asociación, la plataforma utiliza variantes del algoritmo a priori para
identificar dependencias del tipo si A y B, entonces C, especialmente en campos del tipo listas de elementos. Las métricas claves para evaluar estas reglas son pues el soporte, que mide la frecuencia relativa, la confianza, que indica la probabilidad condicional, y el lift, que evalúa el grado de asociación frente a la independencia. Por el momento, el único problema es el volumen, que hay veces que se corta de golpe o se oye muy bajito. Ah, hombre, pues espérate, déjame intentar solucionarlo. Vale, vale, eso me lo puedes decir sin problema, que esto lo importante es que se escuche. Al... Profe, buenos días. Buenos días. Una pregunta, disculpe. El Big ML era una de las herramientas que debemos utilizar para la actividad uno. Ahora no tengo en mente exactamente el completo de la actividad uno, vimos una sesión al respecto, pero sí que pasa al respecto. Lo que pasa es que yo había comenzado a hacer la actividad ya hace algún tiempo, yo ya había entrenado y todo, pero porque pide justo como que exportar los resultados y gráficos, me logué recién esta semana y me dice que tengo que pagar, o sea, ya no es free, que ahora solo el read only ya no permite tampoco entrenar, o sea, ya no permite hacer nada, porque yo tenía creados los datasets Sí, y todo. sí, es que la plataforma te ofrece un tiempo de cuenta gratuita. Eh, claro, lo ideal entonces es que te intentes crear otra cuenta gratuita, porque claro, nosotros trabajamos sobre la versión gratuita que es de tiempo limitado. Y claro, si me comentaste que le hiciste ya hace un tiempo, hace pues un mes, dos, cuando sea, pues claro, se te puede acabar esa versión. Ah, ok, profe, sí, justo esa era mi duda, porque sí, o sea, sí estaba viendo todo Sí. esto de las métricas, estaba súper interesante, pero de repente solo ya dejó de funcionar y ya no me dejó exportar los resultados que son para el siguiente paso. Ya, ya, la verdad que es una pena, sí, pero sí, nosotros, claro, no tenemos licencias como tal, entonces se tiene que basar en la versión gratuita. Si Ok. no, si lo tienes todo claro, repetir rápido los pasos y exportar, y ya está, si lo tienes todo claro. Claro, sí, sí, sí. Ya, muchas gracias. Esa era la pregunta, porque justo es la herramienta. Sí, 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 claro. Sí, la verdad que sí que es un problema el tema de la versión gratuita limitada. Vale, sí, me comentan que se me escucha bien ahora. Vale, ¿por dónde estábamos? Que me perdí, que estamos hablando, BigML. Bueno, también BigML pues calcula automáticamente coeficientes de correlación como Pearson o Spearman para pares de variables numéricas, proporcionando diagramas de dispersión que ayudan a interpretar visualmente las relaciones. Claro. Lo bueno de estas herramientas es que nos permite detectar tanto relaciones evidentes como dependencias más sutiles, podríamos llamarlas, y resultan muy útiles en fases exploratorias del análisis. No obstante, cabe destacar que como cualquier análisis estadístico es fundamental evitar interpretaciones causales incorrectas y complementar los resultados con conocimiento del dominio. Por ejemplo, es como si cuando ChatGPT tú sabes algo que es así y ChatGPT, esto no tiene que ver con ChatGPT, pero es una forma cotidiana de explicarlo, te dice algo que tú sabes que no es así, le dices, oye, te estás equivocando y te dice, ah, tienes razón, no sé qué, por lo mismo. No hay que fiarse 100% de lo que nos da, siempre que, por eso es muy importante el criterio del analista, porque al final el tema es que las IA están entrenadas como si estuvieran siempre a examen. Y claro, nosotros cuando vamos a un examen muchas veces respondemos lo que sea solo con tal de no dejar la pregunta en blanco, a ver si nos cuenta algo. Eso lo está haciendo la IA todo el rato. Entonces, el problema es que muchas veces cuando no tiene la respuesta correcta, no la sabe o no existe, nos responde cualquier cosa para intentar rascar puntos, digamos. Entonces, por eso hay que ser muy críticos. Por eso siempre prioriza responder a decirte que no sabe. Bueno, la reducción de dimensionalidad es algo muy importante. Claro, algo no tiene otro que ver cuando se trabaja con conjuntos de datos que contienen un gran número de variables. BigML implementa pues el análisis de componentes principales, lo que conocemos como PCA, como un modelo visual que permite identificar pues combinaciones lineales de variables denominadas componentes, que explican la mayor parte de la variabilidad de los datos. Cada componente puede interpretarse como un patrón latente que resume información dispersa en múltiples variables originales. El uso de PSA pues, aporta varias ventajas prácticas. Simplifica el análisis, reduce el ruido y mejora la visualización.
y puede aumentar el rendimiento de modelos posteriores, pues al eliminar datos redundantes. Claro, en BigML los resultados de PCA pueden exportarse o incluso reutilizarse como entrada para otros modelos, cosa que vimos anteriormente, integrándose fácilmente en pipelines analíticos más complejos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la interpretación de los componentes requiere cuidado, ya que se trata de combinaciones matemáticas que no siempre tienen un significado directo e intuitivo desde un punto de vista de negocio. Básicamente, tenemos muchos datos, muchas variables, pues un algoritmo que nos permite reducir el número de variables utilizando asociaciones. Por ejemplo, ¿cómo lo explico? Si tenemos 10 componentes, pues podemos reducir me lo invento, vamos a decir a 5, a los que sean, pues buscando asociaciones entre los datos y dejándolo únicamente en un número menor de variables. Claro, hay veces que matemáticamente tiene sentido, pero tú lo ves y dices, no entiendo qué está pasando. Entonces es muy importante tener ojo crítico al respecto. ¿Hasta aquí alguna duda de algo de lo que hayamos visto? Bueno, entiendo que no. Vale. Siguiendo con BigML, pues nos ofrece un amplio conjunto de modelos integrados que pueden clasificarse en, como dijimos anteriormente, supervisados y no supervisados. Cada uno orientado a resolver pues problemas distintos. Los supervisados, como ya hemos visto anteriormente, pues requieren de una variable objetivo y se utiliza principalmente para tareas de clasificación y regresión. Entre ellos se incluyen árbol de decisión, regresiones lineales, regresiones logísticas, redes neuronales, modelos de simetrías temporales, etc. Sin embargo, los no supervisados pues no necesitan etiquetas previas y se emplean para descubrir estructuras ocultas como clústeres, anomalías o... Bueno, esos son los dos principales con los que podríamos resumir. Una ventaja clave de BigML es que todos estos modelos siguen un flujo de trabajo homogéneo. Estamos hablando de selección de dataset, configuración de hiperparámetros, entrenamiento, evaluación y reutilización. Una vez entrenado, pues cada modelo se guarda como un recurso independiente que puede aplicarse a nuevos datos, tanto de forma individual como por lote. Claro, lo que facilita su integración en procesos reales de negocio. Bueno, detección de anomalías. Esto es una aplicación especialmente valiosa de la inteligencia artificial, ya que se centra en identificar observaciones que se desvían del comportamiento normal de un conjunto de datos. Estas anomalías suelen ser poco frecuentes, pero altamente informativas. Claro, si nos ponemos en contextos industriales, pueden anticipar, por ejemplo, fallos de maquinarias, como comentó el compañero anteriormente, en finanzas señalar posibles fraudes y en marketing, como ya vimos, indicar cambios bruscos del comportamiento de los clientes. Claro, el principal reto, pues, consiste en distinguir entre la variabilidad normal, perdón, y los comportamientos verdaderamente anómalos, evitando tanto falsos positivos como falsos negativos. Claro, los modelos de IA permiten automatizar este proceso mediante criterios estadísticos y distancias multivariantes, pero presentan limitaciones importantes. En particular, los modelos pues, suelen indicar la existencia de una anomalía, pero no su causa, y su rendimiento puede verse afectado por la alta dimensionalidad. Ya vimos anteriormente cómo podíamos reducirla, o por la presencia de demasiados valores atípicos en los datos. Por ello, de nuevo, la interpretación experta sigue siendo esencial. Por ejemplo, imaginemos, tenemos un dataset y queremos detectar anomalías. Claro, yo siempre digo que depende de el caso de uso, caso de negocio que estemos aplicando, pero siempre es más importante no tener falsos negativos que falsos positivos, porque un falso positivo ya después puedes revisar qué está pasando y decir, vale, nada, pero un falso negativo nos pasa por alto. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. También, si usamos datos que la mitad de los datos son anomalías, al final, si todo es una anomalía, nada es una anomalía. Lo que significa de que si de cada dos ejemplos uno es una anomalía, 50%, el modelo ya no va a saber ni qué es una anomalía, porque lo va a detectar como un dato normal que ve continuamente. Pues todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de entrenar estos modelos. Bueno, implementa la detección de anomalía mediante modelos basados en Isolation Forest. Un algoritmo eficiente y escalable que se apoya en la construcción de múltiples árboles. Bueno, árboles de decisión aleatoria.
El principio fundamental de este método es que las observaciones anómalas tienden a aislarse más rápidamente que las normales. Es decir, requieren menos divisiones para quedar separadas del resto de los datos. El resultado del modelo es una puntuación de anomalía normalizada entre 0 y 1, donde los valores más altos indican mayor rareza. Claro, durante la configuración del detector de anomalías, VicML nos permite ajustar parámetros como el número de árboles, el número máximo de anomalías a mostrar, el porcentaje de muestreo o incluso la exclusión de todos esos campos que son irrelevantes. Claro, estos modelos pues, pueden aplicarse posteriormente a nuevos datos mediante puntuaciones individuales, ejecuciones por lotes, scripts de WIS-ML, que era el lenguaje que comenté anteriormente de VicML, o integración mediante vía API REST, por ejemplo, lo que los hace especialmente útiles para escenarios de monitorización continua. Segmentación automática de clientes, pues es una de las aplicaciones más extendidas de la IA en el ámbito empresarial. Consiste en dividir un conjunto de individuos en grupos homogéneos en función de su comportamiento, características, preferencias, con el objetivo de comprender mejor sus necesidades y personalizar acciones. Todos hemos visto lo de acepta cookies para personalizar anuncios, lo típico, que lo que hace es extraer cómo te comportas tú, por ejemplo, en un sitio web para meterte en una categoría y en función de eso, pues ofrecerte anuncios de tu interés. Para ello ganar más dinero. Matemáticamente, los algoritmos de clustering se basan en el cálculo de distancias en un espacio multidimensional. Pues claro, agrupando observaciones alrededor de centroides. BigML automatiza este proceso y ofrece mecanismos para seleccionar o estimar el número de clústeres. Aplica normalización y ajusta procesos de variantes. Los resultados permiten identificar perfiles de clientes diferenciados que pueden utilizarse pues, para campañas de marketing, estrategias de fidelización mm, o diseño de producto. No obstante, la segmentación presenta limitaciones como la sensibilidad al escalado de las variables o la dependencia de la inicialización, por lo que es fundamental validar e interpretar pues, los grupos desde la perspectiva de negocio. Insisto, no es oro todo lo que reluce, aunque el modelo lo haga muy bien, siempre tenemos que nosotros como expertos validar lo que ha hecho, mejor dicho, evaluar lo que ha hecho. Bueno, uno de los mayores beneficios de las plataformas low-code como VML, pues es la facilidad de integrar modelos de IA en flujos de negocio reales. No se queda solo en experimentación. Los modelos entrenados pueden aplicarse a nuevos datos de forma individual o por lotes, generando predicciones, asignaciones de clúster o puntuaciones de anomalía que se almacenan como nuevos datasets. Además, esta herramienta pues, nos permite automatizar estos procesos mediante ya el lenguaje de programación que hemos visto, WISL, no, perdón, WIS-ML, programando ejecuciones periódicas que se adaptan a la llegada de nuevos datos. Claro, la integración mediante API REST pues amplía aún más las posibilidades, permitiendo que aplicaciones externas consuman predicciones en tiempo real. Claro, gracias a estas capacidades de automatización y reutilización, conseguimos transformar los modelos en bloques modulares que pueden combinarse para construir pipelines analíticos complejos, alineados con necesidades operativas de la organización y orientados pues a una toma de decisiones continua. ¿Hay alguna duda hasta aquí de cualquier parte del tema, de todo lo que haya dicho? He hablado muy rápido, ¿hay algo que tenga que volver a explicar? ¿Queda todo claro? Sé que soy pesado con el tema, pero es que, insisto, ninguna duda es mala. Todo lo que pueda surgir, lo pueden comentar por aquí sin ningún tipo de problema. Por ahora todo claro. Entonces, o yo explico muy bien o ustedes son muy listos. Seguramente sea lo segundo. Una duda. Vale, sí. ¿Cómo funciona Isolation Forest? Uf, ahí ya te tendría que dar otra hora entera de clase para explicártelo. Bueno, sí, una Isolation Forest, para que nos entendamos, es partir. Entiendo que sabes lo que es un random forest, un árbol de decisión. Bueno, un random forest, no, perdón, un árbol de decisión. Pues básicamente lo que hace es ir tomando sesgando, no, perdón, cortando, podando, se dice, esos diferentes árboles para ir tomando las mejores decisiones posibles.
Sé que esto es demasiado escueto, pero insisto, si lo quiero explicar matemáticamente, necesitaríamos otra clase entera disponible para ello. Una duda igual, para procesos repetitivos que se quiere automatizar, ¿qué modelos se pueden usar? Procesos repetitivos que se quiere automatizar. ¿A qué te refieres? Porque claro, automatizar un proceso depende de qué proceso sea, depende de qué queramos hacer, depende de si lo que vamos a hacer requerimos de utilizar IA o no. ¿Puedes ser un poco más concreto con tu duda? Si puedes, Yesenia, por favor, ser un poquito más concreta, porque claro, es algo muy abierto. Procesos repetitivos, claro. Un proceso pues, repetitivo puede ser desde la limpieza desde la estructuración de unos datos que a lo mejor no requiere IA como tal, porque siempre lo hacemos de la misma manera, hasta cosas completamente diferentes. Entonces, si se te ocurre algo, por ejemplo, cuando yo ingreso facturas todos los días, sí. ¿Y cuál es el proceso repetitivo de ingresar facturas? Me refiero, ¿cuál es el proceso exacto que quieres solucionar? Porque, por ejemplo, si el proceso exacto es cargar datos en una base de datos, no hace falta ni siquiera usaría. Podemos usar un pipeline automático que nosotros tenemos esas facturas en un sitio, el que sea, y automáticamente las descarga, las extrae, las transforma esos datos, los estructura para guardarlos en la base de datos de forma automática. No haría falta, en principio, ningún modelo. ¿Vale? Una persona que pasa ingresando y se quiere automatizar, pues lo que te comento, puedes, por ejemplo, hacer un pipeline que automáticamente extraiga facturas de un directorio, coja los datos, los copie, los estructura automáticamente, y entonces que se active una vez al día, por la noche, y cada vez que se activa, pues extrae esos datos. No hace falta un modelo de día como tal, extrae esos datos, los transforma, que tú ya lo has hecho a mano una vez para no tener que hacerlo más veces, y las vuelca en la base de datos que tú quieras, con cualquiera de las herramientas que hemos visto en la asignatura, pero no haría falta ningún modelo de inteligencia artificial para esto. No sé si eso responde a tu duda. De todas maneras, si revisas clases anteriores, en anteriores sesiones lo hemos explicado cosas de ese estilo, cómo se haría. Y en la asignatura tienes un montón de vídeos de cómo utilizar esas herramientas y precisamente en las prácticas, en los ejercicios, en los trabajos, tocamos que normalicemos hacer todo este tipo de tareas. Entonces, ya la que queramos hacer, pues la podemos desarrollar. ¿Alguna duda más que tenga? ¿No hay ninguna duda más de momento? Insisto, cualquier cosa, no se corten. Vale, pues continuamos. Bueno, esta ya es la diapositiva de despedida. Claro, durante este tema, pues como comenté al principio, hemos tenido una visión integral de las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en el análisis de datos mediante herramientas low-code. A lo largo de esta sesión, pues hemos visto cómo la IA nos permite descubrir bueno, patrones ocultos, segmentar clientes, detectar anomalías y construir modelos reutilizables sin necesidad de programación. Enfatizamos en la importancia de interpretar los resultados con criterio de negocio y de considerar limitaciones técnicas y sobre todo éticas asociadas al uso de estos modelos. También, pues, hemos visto el valor de la automatización y la integración de la inteligencia artificial en flujos reales de decisión. Claro, ya con esto, pues, hemos sentado bases para avanzar hacia contenidos más complejos en temas posteriores, donde veremos, pues, profundizaremos, mejor dicho, en modelos avanzados, optimización y aplicación de mayor impacto. Y con esto hemos terminado la sesión de hoy. Nos vemos en la próxima. Entiendo que no hay más dudas porque he dejado espacio para ello, pero lo voy a hacer de nuevo, que nunca es suficiente. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda extra que Profe, me quieran comentar? Sí. profe, muy buenas tardes, buenas noches allá. Es tan amable esta información y el tema pasado no lo veo, ay, no lo veo ahí en la plataforma. El tema, creo que el Lo tema subo. 5. Sí, sí, yo lo subo, no te preocupes. Ah, bueno, profe, gracias, gracias. ¿Tienes alguna otra herramienta que nos pueda de pronto, no sé, documentar más para poder practicar como un GitHub o algo así, que de pronto tenga un repositorio que nos puedas tú,
como mencionar para nosotros trabajar y profundizar en esos temas. Sí, yo es verdad que de momento recomiendo mantenernos las herramientas de la asignatura que son las más relevantes, porque claro, si nos vamos a GitHub ya empezamos a hablar de lo que sería código en sí, y no, digamos, no es el objetivo de la asignatura, estar descargando y al final programando como tal código. Entonces yo sí es verdad que digo que las herramientas que vemos en la asignatura son lo más top que hay en cuanto a low code, entonces yo me mantendría en ellas. Insisto, ya eso, Ok, irnos a GitHub sería pues ya código, que no es el scope de la asignatura, el objetivo. ok, vale, profe, gracias. Insisto, cualquier duda, tenemos tanto el foro como me pueden hablar a mí por el campo, o sea que no se corten. Insisto, ¿alguna duda más que quieran comentar? Pues nos vemos en la siguiente sesión entonces. Listo, profe, muchísimas gracias para ti y para todos mis compañeros. A ustedes. Bueno, hasta la próxima, chicos.